El texto clave esta mañana. El título del tema esta mañana se titula Yo soy la resurrección y también la vida. Como hemos leído en el texto de meditación en el libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 25, esas palabras fueron pronunciadas por el propio Señor Cristo Jesús. Yo soy la resurrección, dice la palabra de Dios, y dice Jesús, y yo soy la vida también. ¿Saben que son famosos los pirámides egipcios? Porque contienen los cuerpos momificados de los hombres que alguna vez fueron los reyes más poderosos que gobernaron a este mundo. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrado porque en ella descansan los restos de los hombres más horrorosos que alguna vez vivieron en Inglaterra. En el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es referenciado porque es un lugar que contiene también los cuerpos de los hombres y mujeres más famosos que vivieron alguna vez en la historia de los Estados Unidos. Pero quiero decir esta mañana que entre la tumba de Cristo Jesús y estas tumbas famosas que son visitados por gente de lejos y por gente de cerca, hay una gran diferencia, como hay una diferencia entre la noche y el día. ¿Y saben por qué? Porque esas tumbas son famosas por lo que ellos contienen, pero la tumba de Jesús es famoso por lo que no contiene. Esta mañana vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en nuestras Biblias un tema muy interesante. Vamos a hablar de la esperanza que nos da Jesucristo, la esperanza de vida eterna. Muchas veces cuando pasemos del lado de un cementerio, lo primero que viene a nuestra mente es la muerte. La muerte es una realidad que las personas mueren. La Biblia menciona en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6. Nuevo Testamento. Romanos 6, el versículo 23. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Romanos 6, 23 dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El resultado final por ser pecador, dice la palabra de Dios, es que todos los pecadores perecerán. Todos los pecadores tendrán que ¿qué? Morir. Y podríamos preguntarnos, pero ¿quién es pecador? ¿Quién sí? ¿Quién no? El mismo Romanos capítulo 3, versículo 23. El capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos hicieron ¿qué? Pecado. Ahora, no menciona algunos, no menciona un poquitos, pero menciona ¿qué? Todos. Y al mencionar todos, la palabra de Dios incluye a cada uno de nosotros, toda la humanidad. Dice la palabra de Dios, porque todos hicieron ¿qué? Pecaron. Y están destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios. La palabra de
Dios nos identifica cada uno de nosotros como seres humanos, ¿como qué? Pecadores. Ahora, si todos nosotros somos pecadores, quiere decir que lo que hemos leído en el capítulo 6, el versículo 20, se aplica a cada uno de nosotros igual. Cada uno de nosotros somos pecadores. Y por ser pecador, cada uno de nosotros merecemos ¿qué? Morir. Merecemos la muerte. Ningún ser humano puede escapar de esa dura realidad. Vivimos hoy, pero tenemos la certeza que un día pereceremos, dejaremos de vivir, moriremos. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero ese día llegará. No es porque yo lo estoy diciendo esta mañana, es porque la palabra de Dios lo registra. Dios mismo ha dicho así y Dios cumplirá con su palabra. La muerte es una dura realidad que trae dolor, trae tristeza, produce separación entre los familiares, entre las familias. Del libro de Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 al versículo 6. Eclesiastés, el versículo 9. Disculpa, el capítulo 9, los versículos 5 y 6. Eclesiastés lo encontramos en el Antiguo Testamento. Después del libro de los Salmos encontramos Proverbios. Después del libro de Proverbios viene el libro de Eclesiastés, el capítulo 9,